Hoy en día, ¿qué trabajo nos cuesta el sacar tiempo para servir a Dios y servir a los demás? Porque nuestro tiempo es tan exclusivo, tan prioritario todo lo que hacemos, tan importante que nada podemos dejar atrás, pero siempre Dios está en ese segundo plano. Si te necesito, ahí voy, pero cuando no te necesito, cuando estoy cubierto, cuando ya todo lo tengo más o menos organizado, Señor, no entras en mis planes, ¿no? Y la primera canción que cantamos decía: lo terrenal sin valor será, y fijo mis ojos en Cristo. Pero muchas veces cantamos estas palabras, pero no las aplicamos, porque lo terrenal se nos hace tan importantes, y no es que no sea importante comer y vestirnos y tener una casa y una familia. Claro que todo es importante, pero no tienen el valor que muchas veces le damos, quitándole el valor al Dios que nos ha dado todas esas cosas. Nos olvidamos muchas veces de quién es nuestro proveedor. Y cuando vamos al Salmo 106, voy a leer una serie de versículos, el 21 primero, y dice así, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Está hablando del pueblo de Israel y está recordando todo lo que había pasado. Pero lo primero que hicieron es olvidarse de Dios. Dios los había sacado de Egipto con una mano poderosa, fuerte. Era un testimonio increíble que nos llega hasta hoy, la apertura del Mar Rojo. Y sin embargo, ellos olvidaron y nosotros olvidamos a nuestro Dios. Y pasamos al versículo 34 al 39 y dice: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes que eso se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Si ves, cada verbo que aquí se menciona es muy fuerte, pero el comienzo de todo es olvidarte de Dios. Y cuando nosotros nos olvidamos de Dios, después entramos en un proceso de cuesta abajo y sin frenos, porque empieza una cosa detrás de otra, hasta el último que dice: y se prostituyeron. Una palabra muy fuerte. Dejaron a Dios por ir detrás de otros ídolos, de las naciones que habían entrado y se habían mezclado, diseminado, que es lo que muchas veces nosotros estamos haciendo con nuestra sociedad. Nos diseminamos y dejamos de ser la sal y la luz que Jesús nos dijo que fuéramos. Y el versículo 47 y 48 de este salmo, que al final termina diciendo: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo: amén, aleluya. Sálvanos, Señor, rescátanos, sácanos de ahí, vuélvenos nuestra mirada a fijarla en ti, que tú seas el centro en nuestra vida, que no estemos nuevamente como todas las demás naciones, porque no queremos destacar, porque no queremos que piensen que somos raritos, que somos diferentes, sino todos somos iguales. Aquí no aparecen los cristianos como que deslumbran y hacen la señal de: vuelve a adorar a Dios, a Jehová de los ejércitos. Nuestra capacidad humana está tan limitada, que muchas veces apuntamos solamente a lo que estamos viendo, a las situaciones que estamos viviendo, los hechos que estamos viendo. Y cuando nuestra mirada se limita solo a lo horizontal, empezamos a perder perspectiva, empezamos a olvidar quién es el Dios que abrió el Mar Rojo para que nosotros pudiéramos salir en victoria y tener esa salvación tan grande que Dios nos había prometido. Es importante la crudeza y la sinceridad con que muchas veces la palabra de Dios la abrimos y nos habla a cada uno de nosotros. Y a veces te duele y dices: ay, Señor, un poco duro esto, ¿no? Pero es la realidad. Es que nosotros somos tan cambiantes en carácter
que según lo que estamos viviendo, vamos encajando a Dios en lo que vivimos y no Dios, y no al contrario, perdón, y no Dios es el centro de lo que vivimos y encajamos las situaciones en el Dios que es real, sino simplemente lo traemos a nosotros y lo hacemos como un comodín para tener esa paz momentánea, para tener ese gozo en las situaciones, pero no para tener una vida plena y llena de su presencia, que es lo que hoy necesitamos vivir. Y si vamos a Mateo 6:24, Mateo 6:24, que seguramente todos lo conocéis, es los dos dioses a los que podemos servir y a los que nuestro corazón se inclina con mucha facilidad. Y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto es importante decirlo, las riquezas, el dinero en sí, ¿es malo? No, no es malo. Lo que es malo es el uso que hacemos de él, la inclinación que tenemos hacia él, la adoración que le rendimos, el empleo de nuestro tiempo solamente para ganar, para la avaricia, para tener y gastar y aparentar y mostrar al mundo toda la capacidad que tenemos monetariamente. Y muchas veces nuestra seguridad, aunque no lo sepamos, está puesto en el dinero que tenemos en el banco, porque eso nos da seguridad de que podemos afrontar situaciones y dificultades que puedan venir. Pero esa no es la realidad, y aunque esté bien que tengamos dinero guardado y que tengamos dinero en nuestras casas, no quito el valor al dinero. Lo que no está bien es que olvidemos que Dios es nuestro proveedor. Él es Jehová Jireh, Él es el que nos da, y tengamos o no tengamos, nuestra mirada sigue debiendo estar en el Dios de los ejércitos. Es difícil a veces hablar de estos temas porque hoy en día es cierto que el ganar dinero se ha vuelto en un deseo, y en nuestros jóvenes lo podemos ver. Hay un deseo, hay una ansiedad por ganar, no dinero o no lo suficiente por vivir, no, es ganar cantidades de dinero para comprar todo lo que yo quiera y lo que necesite. Y lo que ellos no han aprendido todavía, y no hemos aprendido los mayores, es que tenemos un corazón insaciable. Por mucho que le demos, nunca vamos a estar satisfechos, porque nuestro corazón ha sido diseñado no para honrar y adorar las riquezas, sino para honrar y adorar a Dios. Y cuando esto no lo hacemos, seguimos teniendo insatisfacción en nuestra alma. Esto mismo se muestra en Lucas 16:13, pero quería leer el 14 porque es aclarativo. Lucas 16, el versículo 13 es el mismo y el 14. Dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran, ¿qué? Avaros. Y además se burlaban de él. Muchas veces nos burlamos de las personas simplemente para yo sentirme por encima de esa persona. Esa es la burla que hacemos. Y esto era lo que los fariseos hacían. Los fariseos se sentían por encima de los judíos. Ellos eran judíos, pero eran más estudiados, estaban más formados y por lo tanto se sentían élite dentro de los judíos. Y tenían la capacidad de burlarse no solamente de los demás, sino además de Jesús, por la avaricia que ellos tenían en su corazón. Pero fijaros cómo empieza el versículo 13. Dice: ningún siervo puede servir ¿a quién? A dos señores. Nombra a Señor y a Señor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el Señor es quien se hace dueño de tu corazón, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus sentimientos. Ese es el Señor de tu vida. Y hoy, de verdad, nos tenemos que plantear quién está controlando mi vida. ¿Quién es ese Señor? ¿Es realmente Dios o es realmente cualquier otra cosa? Sea riquezas, sea trabajo, sea familia, sea lo que sea, que estemos poniendo en el lugar de Dios. Cuidado, tenemos que tener los ojos bien abiertos y descubrir realmente qué es lo que o a quién adora nuestro corazón. No se puede servir a Dios
ni estar esclavizado a las riquezas o a lo que este mundo nos ofrece. Por lo tanto, hay una mente muchas veces dividida en nosotros, como que estamos ahí en el limbo que no sabemos muy bien hacia dónde dirigirnos. Las emociones se nos alteran. Después esto trae una ansiedad a nuestra vida porque no tenemos muy claro a quién estamos sirviendo. Y por último, como se menciona en Mateo 5, trae el afán, que justamente viene después del versículo de los dos señores. Si vamos a Mateo 6, el 25 habla de ese afán, de esa ansiedad que entra en nuestra vida porque no tenemos el control suficiente de lo que nos sucede alrededor. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, y quién de vosotros podrá ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, ni por el vestido? Pero os digo que aún Salomón no se vistió con toda la gloria. Estoy releyendo un poco. Y si la hierba del campo, ¿vale?, la guarda el Señor, las flores, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, que era lo básico, ¿vale? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él no se olvida de nosotros. Él sabe qué cosas tenemos necesidad y por lo que le estamos pidiendo. Y Él nos suple y llena. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ya tenemos bastante cada día de vivir día a día, de ver los problemas que nos vienen y las situaciones para que yo me esté afanando por el día de mañana, que además no sé si voy a estar, porque no sé cuándo el Señor me llamará a su presencia, pero tenemos tanta vista por el futuro, por lo que va a pasar, por lo que va a venir, por lo que, pues dejemos que llegue, pero piensa en el hoy, depende de Dios, da gracias por lo que tiene y sigue pidiendo por aquello que le estás pidiendo a tu Dios, al Dios de Israel. Pero hay una cosa que realmente nosotros muchas veces, esta mirada hacia los cielos, la ahogamos. Este afán, esta ansiedad que tenemos hoy en día, ahogan nuestra forma de ver a Dios. Nos nublan la vista, no somos capaces de verlo. Cuando escuchas a gente hablar y te dice que es cristiana, y no simplemente estoy hablando de evangélicos, sino de todos, y tú dices, Señor, ¿y qué cambio has traído a su vida? ¿Qué transformación has hecho en él? Y no hablo solamente de hacer buenas obras, porque a veces hay muchos imitadores también de buenas obras, sino hablo de una transformación real. Que tú la vivas, que tú digas, Señor, de verdad estás viviendo en mí. Quiero servirte, quiero honrarte, quiero que tú seas lo primero en mi vida. Y no siempre es fácil, porque la mirada se nos va muchas veces hacia el otro lado. Y siempre decimos, ay Señor, ¿y por qué está pasando esto? ¿Y por qué viene lo otro? En vez de, Señor, gracias porque me das fuerza para hacer esto. Gracias, Señor, porque me has rodeado de gente que me ayuda para sobrellevar esto. Gracias, Señor, y gracias, Señor, y gracias, Señor. Y seamos agradecidos, porque el Señor siempre está a nuestro lado. Y dice en Hebreos 4:12 que esta palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Esta palabra no está muerta. Esta palabra, cada vez que lees un versículo y puedes leer el mismo versículo, te habla de diferente forma, porque esta palabra está viva. Dios nos está hablando a través de ella. Y es tan eficaz, que hace tanto efecto en nosotros, que cambia nuestra perspectiva de ver las situaciones que estamos viviendo. En vez de ver el mal que nos está viniendo, estamos viendo que el Señor está parando ese mal para que no nos llegue. Qué bueno es saber que hay un Dios a nuestro lado, que el Dios que adoramos es un Dios real, es un Dios que no está sometido a ninguna de las leyes de la naturaleza, sino que es sobrenatural y se pone por encima de todas las leyes que puedan contenernos a nosotros. Cuando vamos a la tentación de Jesús en el desierto y nos vamos a la tercera tentación, Satanás muy sabio le dice, bueno, muy sabio entre comillas, porque Jesús es más, pero muy sabiamente le dice, si postrado me adorares,
todo esto te daré. Y estaba en el pináculo del templo viendo todo Jerusalén. Te daré todo lo que tú quieras. La respuesta de Jesús es: escrito está. Está aquí. No me vas a hacer caer. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué dice? Y el diablo cogió y se fue. Y los ángeles bajaron a servir a Jesús. Este es nuestro Jesús, dándonos ejemplo, que nos pueden ofrecer toda la gloria del mundo, que nos pueden ofrecer todas las posesiones del mundo, pero eso no va a engañar nuestra vida para dejar de adorar a Dios. Dios es al que debemos adorar sin ningún titubeo en nuestro corazón. Y en Mateo 20:28 encontramos como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y somos discípulos de Jesús y seguimos a Jesús, nuestra misión es servir. Servir a Dios y servir a nuestros semejantes. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, se acuerda de nuestro pasado y ve nuestro presente. El servicio que hacemos no es en vano. ¿Y cuántas veces llegamos a la iglesia? ¿A quién le voy a servir hoy? ¿Y para qué? Si después ni se acuerda. Y además me miran mal. Y además me critican por detrás. Pero mi función no es controlar lo que los demás están haciendo. Mi función es adorar a Dios sirviendo a los demás, independientemente de lo que los demás hagan, piensen, digan, opinen, ¿vale? Y esto no es fácil, pero cuando llevas tantos años en la iglesia te das cuenta que hay momentos de subidas y bajadas donde cuando los ataques son tan fuertes te vas hacia abajo y dices: yo me voy porque aquí no hago nada, aquí nadie me apoya, nadie me entiende, me voy con mi música a otra parte. Pero eso no es lo que el Señor pide. A Jesús muchos no le escucharon, incluso le insultaron, y sin embargo Él siguió sirviendo los 3 años de ministerio aquí. Nuestro servicio debería ser un servicio constante, de amor, de entrega, como hizo Jesús. Y no siempre es fácil, porque nuestro yo, ese yo tan grande que a veces tenemos, resurge y se pone por encima de nuestra adoración a Jesús. Porque amo a Dios, le sirvo. Porque amo a los demás, les sirvo. Ese amor de Dios, esa gracia que Dios nos dio, que antes hemos cantado, esa sublime gracia, hace que extendamos esa gracia a los que están a nuestro alrededor. Me encanta, y mucha gente lo tiene puesto en puertas y en sus casas, el tema de Josué 24, ¿vale? 24, 14, 15 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, sigue Josué, escogeos hoy a quién sirváis. Dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice: escogeos hoy a quién sirváis. Es mi decisión, no es decisión de nadie. No es decisión de mi familia, no es decisión de mi iglesia. Es mi decisión hoy. Y yo decido a quién voy a servir y a honrar. ¿Voy a servir a los dioses que la sociedad hoy está poniendo por encima? ¿O voy a servir, como Josué dijo, a Dios? Escogeos a quién sirváis. Y me encanta este término aquí, porque nos hace ver que Dios no me obliga a escogerlo a Él. Y eso es importante, porque ese es el libre albedrío que tenemos. Yo no puedo obligar a mis hijas a que ellas escojan adorar a Dios.
Yo puedo ser un testimonio vivo de lo que es adorar a Dios, pero yo no puedo obligarlas. Ellas tienen que seguir este verbo y escoger por ellas mismas si quieren servirlo o no quieren servirlo. Se lo estaba diciendo Josué a todo el pueblo de Israel ahí presente. Y ellos tenían que tomar la decisión, que luego si vamos leyendo el pueblo, sí, claro, nosotros adoramos a Dios. Y esa es nuestra posición. Hoy en día, un examen de nosotros mismos y decir, Señor, de verdad te estoy sirviendo en integridad, en fidelidad, con amor, con sabiduría y totalmente a ti. ¿Estoy inclinada delante de tu presencia o me estoy inclinando a otras cosas? Escoge hoy a quién vas a servir. La adoración es un servicio. Adoramos a Dios y servimos a los demás. Lo servimos a Él sirviendo a los demás. Hay un compromiso. Hay un compromiso en nuestro servicio. Y esto es algo que quiero resaltar, que muchas veces mi padre lo ha repetido hasta la saciedad. El hecho de que cuánto hemos orado por gente para que tenga un trabajo, para que Dios le dé el trabajo, para que salga del paro, porque no puede mantenerse, y Dios le da el bendito trabajo. ¿Y qué pasa con esta persona? Desapareció. Se acabó. ¿Quién se convierte en su Dios? En el trabajo. ¿Por qué? Porque nuestro servicio es a través de la iglesia. Porque hoy se ha impuesto un independentismo de que yo puedo servir a Dios donde esté. Y es cierto, vas a servir a Dios donde esté, pero nosotros como iglesia somos cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo tenemos que actuar. Porque hay manos, porque hay pies, porque hay orejas, porque hay ojos. Y nos necesitamos a todos para formar el cuerpo completo. Porque yo no tengo dones que a lo mejor Trini tiene, o no tengo dones que a lo mejor otro tiene. Sino simplemente entre todos formamos lo que es el reflejo del cuerpo de Cristo. Entonces, cuidado, porque las bendiciones que Dios muchas veces nos da se convierten en maldiciones para nuestra vida, olvidando a Dios que nos ha dado el sustento para cada uno de nosotros. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos y hacemos un tipo de deporte y nos metemos en un equipo, ya sea de fútbol, de natación, de baloncesto, hay un compromiso. Tengo que ir a los entrenamientos para que yo pueda salir al campo de juego. Si yo no voy a los entrenamientos, a mí no me van a sacar al campo de juego. Y te comprometes y vas 3 horas todos los días o 3 veces en la semana. Y no estoy diciendo que esté mal, pero hay un compromiso. ¿Qué pasa con ese compromiso con respecto a Dios y a la iglesia? Hay prioridades siempre los domingos. A mí me llama la atención. Tenemos 7 días a la semana, un montón de horas en la semana. Llega el domingo, que son 1 hora, 2 horas. Vamos a ponerle 2 horas como mucho. Y no tenemos el tiempo. No tenemos el tiempo. Tenemos 800.000 cosas que hacer antes. Y a mí desde muy pequeña me enseñaron, el domingo es ir a la iglesia y adorar a Dios. Y no hay ningún plan que tú te puedas poner el domingo opcional, porque el domingo es ir a la iglesia y la iglesia se reúne alrededor del mundo y es el día en que se exalta y se alaba a Dios de los cielos como iglesia. Que después yo lo haga en mi casa, evidentemente lo hago en mi casa, pero nadie se entera. Cuando estamos aquí, conversamos unos con otros, oramos unos por otros, nos animamos unos a otros. Ese es el servicio dentro de la iglesia. Y necesitamos estimular nuevamente y decir, el domingo es el día para adorar a Dios. El domingo es el día para adorar a Dios. Ayer estaba viendo las imágenes, porque ayer las noticias no ocurrían nada más en España. Nadie se murió. Nadie tuvo un accidente, no pasó nada. Ayer solamente hubo Madrid. y es verdad. Y tú dices, wow, cantidad de jóvenes y de personas que han sido capaces de ser llamadas y congregadas para ver al Papa pasar por la calle o simplemente estar en la misa y escuchar a esta persona. Y tú dices, Señor, se
se te rompe el alma porque dices, Señor, o sea, tienen esto. Déjate de ir a la iglesia y de escuchar a un predicador. Tienen esto, una palabra viva y eficaz. Una palabra viva y eficaz. Y se movilizan para escuchar a una persona. ¿Vale? Es increíble, me parece increíble. Hace una semana estaba Franklin Graham en Madrid. Hicieron un acontecimiento donde se reúnen miles de personas para adorar a Dios. Y todos los programas que salieron fue criticando que el pastor de Trump había venido a España para no sé qué. Y sin embargo, ahora viene el Papa y hacen eco todas las televisiones de todo lo que se está haciendo. Y esa es nuestra realidad. Pero sigamos luchando, porque hay un Dios potente, un Dios que abrió el mar, que abrió el río, que paró el sol, y podemos seguir diciendo multitud de cosas, que vino a una virgen, que puso a su hijo, que lo trajo a este mundo, que vimos milagros y maravillas. Estamos callados, estamos todavía pensando, Señor, ¿será el tiempo? ¿No será el tiempo? Sí, es el tiempo de que la iglesia se levante y hable de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Pero sí quiero decir que siempre hay personas o voces que vienen a nuestra vida y nos desaniman. Vienen siempre para traernos abajo. No te animes, quédate tranquila, siéntate en tu sillón y no te animes demasiado. Y es como cuando vimos Moisés, que envió, porque Dios le dijo, envía espías a la tierra que yo te voy a dar. Pero envía para que hagan una investigación previa de cómo se mueven los pueblos, de cómo podemos entrar, etcétera, etcétera. De los 12 que fueron, 10 dijeron, no podemos, no entramos, no vamos a ir contra esos pueblos. Y 2 dijeron, vamos. Pero ¿cuántas veces hacemos caso y nos influyen esas 10 voces? No puedes. No puedes. Es una situación que tú no puedes controlar. Yo no puedo controlarla, pero mi Dios sí. Esa es la diferencia. Pero ¿cuántas voces vienen a nosotros y nos apabullan y nos doblegan y nos hacen caer y nos hacen llorar y nos hacen minimizarnos, dejando que Dios sea el centro de nuestra vida y oyen nuestras 10 voces? Pero seguimos aquí con Josué y Caleb y decían, sí se puede, porque Dios va con nosotros, Dios está con nosotros. Y cuando Dios encomienda a Josué, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque las cosas van a venir feas. O sea, no te va a venir todo bonito, la conquista va a ser dura. Pero esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo todos los días. Y con esa promesa, con solo esa promesa, podríamos vivir toda nuestra vida. Solamente con esa promesa, sabiendo que Dios camina a nuestro lado, que Dios está cerca de nosotros, que Dios no se olvida de nosotros, que hay momentos en que decimos, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué ha pasado? Señor, que me acaba de dar una torta que no me he enterado. O sea, me ha sacado de mis casillas. ¿Qué ha pasado? Y sin embargo, Dios sigue diciendo, yo estoy. Y aunque tú no me veas, yo estoy contigo. Y qué hermosas son esas palabras, porque muchas veces nos olvidamos realmente de que Dios está a nuestro lado y pasamos por situaciones y abrimos nuestra boca y muchas veces simplemente es para vomitar, cuando nosotros deberíamos estar bendiciendo, porque Dios está conmigo. Dios está conmigo. No le tenemos miedo a Canaán, no le tenemos miedo a la conquista, porque yo sé que Dios está conmigo. Y hoy en día, ¿qué está pasando también? Muchas actividades, todo el mundo tiene mucho que hacer, pero vuelvo a decir, la iglesia no está entre las opciones. ¿Qué estamos haciendo con los niños? Es algo que yo vengo luchando, mis hijas lo saben, y es una cultura de que el niño tiene que estar ocupado. Salen del colegio y van a clases extraescolares. Y no estoy en contra de las clases extraescolares, pero sí estoy en contra de la cantidad de clases extraescolares que están. Tengo una amiga donde las 2 niñas están en todo lo habido por haber. O sea, todo. Inglés,
pádel, baile, danza, gimnasia rítmica, música, etc. Toda la tarde la tienen ocupada. Ella es psicopedagoga y toda la tarde la tienen ocupada. Hasta los sábados la tienen ocupada. Y yo digo, Señor, no son adultos, no tienen por qué estar todo el día ocupados. Ellos no tienen un horario laboral, ellos no tienen que cumplir con. Pero ¿qué está haciendo Satanás con esto? Es teniéndonos tan ocupados que nuestra mente exactamente no pueda pensar, no pueda ver a Dios. Lo obviamos de todo esto. Es todo corre. Porque claro, si sales de una clase y vas al resto, corre, peínate. Yo he pasado por ahí. Todo acelerado. Y es verdad. Te das cuenta de que dice, nuevas son cada día, nuevas son tus misericordias cada mañana. Y tú dices, tus misericordias nuevas son cada mañana. Si yo me levanto aceleradísima con los pelos así y poniendo todo por delante para que los niños puedan salir. O sea, tenemos unas carreras, unas actividades, que no está mal, tener actividades ni nada, pero todo en su correcta medida. Todo en su correcta medida. Que no seamos excedidos. Y luego nos quejamos porque hoy en día tú dices, todos los niños son hiperactivos, todos están diagnosticados de TDAH, todos son hiperactivos. Pues si lo estáis haciendo hiperactivos vosotros, con tantas actividades y tanto correr. Los niños tienen que tener tiempo para jugar, para oír música en su casa, para aburrirse. El aburrimiento crea la creatividad, es lo que hacen buscar a ver qué puedo hacer por sí mismos y crecen y maduran de forma mucho más rápida que el estar siempre recibiendo. Además los acostumbran. Bueno, no quiero hablar de esto porque me puedo emocionar y me voy por ahí y ya está, pero es cierto que estamos acostumbrados hoy en día a recibir. ¿Qué hace con esto, con el servicio? Lo apaga, porque yo lo que quiero es recibir, nada más, pero no voy a dar, porque como no tengo tiempo, todo es recibir, no puedo dar, entonces no enseñamos a dar, a servir, a estar con los demás, a que te hagan una llamada y tú salgas corriendo y digas, necesito un café, estoy muy mal. Y tú digas, no puedo, no tengo ni tiempo para mí, voy a ir al café contigo. Pero es verdad, nos estamos rodeando de fortalezas que nos impiden ver la necesidad del que tenemos al lado, sino solamente mi necesidad, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Es impresionante el egocentrismo que tenemos hoy en día, y hablo dentro y fuera y por todos lados. Demasiado activismo hoy y poco servicio. El servicio exterior es una manifestación del interior, de nuestro interior, de lo que Dios pone en nosotros. Y había puesto aquí que a través del servicio yo adoro, yo amo, yo obedezco, yo muestro a otros a Dios, yo tengo un compromiso, mi fe crece y madura, y además maduro yo como persona. El servicio es importante dentro y fuera de la iglesia para mostrar la luz de Jesús, y tenemos que ser portadores de esa luz allá donde vayamos, que Él sea el que ilumine cuando entramos en algún sitio, que puedan ver y decir, wow, ¿qué tiene esta mujer o este hombre que lo hace tan diferente? Y es la luz de Jesús que está dentro de nosotros. Hay veces que nuestros comportamientos no reflejan lo que el Señor es de nosotros. Y lo bueno de todo esto no es que no tengamos esos arranques, porque los vamos a tener, porque somos humanos, porque caemos y porque somos débiles, pero lo bueno de todo esto es que vuelve a acercarte a Dios por el perdón y el arrepentimiento que produce en ti. Señor, me equivoqué. Señor, me dan las formas. Señor, perdóname. Quiero servirte y quiero honrarte con lo que soy, con todo lo que soy, para que otros puedan ver lo que tú has hecho en mí. Que haya una transformación brutal en nosotros. Yo seguiré predicando, creo que hasta que me muera, de esa transformación. Es que a mí muchas veces dicen, por sus frutos los conoceréis. Pues hay gente que tiene fruto, y aunque tiene ese fruto que parece que es del Espíritu Santo, no hay Espíritu Santo. O sea, es cierto que dan muestra de quién eres los frutos,
pero no es lo que hay realmente en tu interior siempre, ¿vale? Porque dice que hay imitadores, dice que hay lobos vestidos de oveja, ¿no? Entre nosotros, no dice la palabra. Entonces, que hay una transformación real, que nosotros podamos vivir a Dios de una forma real, de una forma brutal, que el Señor impacte nuestra vida nuevamente, que seamos cristianos fervientes, como los del primer siglo, que estén dispuestos a ir a las plazas y morir por el nombre de Jesús y no negarlo. ¿Cuántas veces negamos a Jesús a lo largo de nuestros años? ¿Cuántas veces decimos yo no creo en Jesús? Y quizás no lo digamos con esas palabras, pero sí con nuestros actos, sí con nuestra forma de pensar, sí con nuestros ideales. Ayer estaba escuchando un podcast que estaba escuchando con Deyanira cuando veníamos en el coche y hay cosas que a veces me parecen tan radicales que yo digo, Señor, yo no creo en un Dios tan radical. Yo creo en un Dios que pone orden, que ha dado unos mandamientos, que nos da una forma de vivir, pero que no es tan radical. El podcast que escuchábamos hablaba sobre el tema del aborto, que es un tema muy escabroso y que realmente, si dice el Señor no matarás, es no matarás. Pero llegar a decir que quien cree o piensa que el aborto está bien no es cristiano, a mí me parece, no es creyente, no es creyente, me parece extremo. Porque muchas veces yo tengo pensamientos, ¿vale?, que yo no declaro, pero yo tengo pensamientos que van en contra de lo que la palabra dice y no por eso dejo de ser cristiano. Yo siempre digo que nuestra vida está llena de segmentos y de momentos y de situaciones, igual que estuvo el rey David. El rey David lo tenemos como un rey increíble y maravilloso porque Dios decía, es conforme a mi corazón. Y es verdad, porque el rey David se arrepintió, pero hubo un segmento de su vida que no reflejaba lo que Dios era, que cometió hasta la mayor atrocidad, ¿vale? Y sin embargo, por su arrepentimiento, por su búsqueda de Dios sincera, por estar delante de él, David era conforme al corazón de Dios. Entonces, que no seamos juzgadores y no seamos la voz de Dios diciendo quién es creyente y quién no es creyente. Eso le pertenece a Él. Él conoce los corazones, Él conoce la situación que estamos atravesando, Él conoce las vidas de las personas. Que sea Él quien diga quién es creyente y quién no. Preocúpate de tu corazón. Preocúpate de que tu corazón esté lleno de su presencia, que tu corazón haya sido transformado por el impacto que Él ha traído a tu vida y que aunque llevemos muchos años en el Evangelio, que ese impacto no lo olvidemos jamás. Que aunque haya momentos en que nos mermamos y nos apagamos y quizás estemos pasando por un tiempo donde no vemos que Dios esté, no importa, vuelve a arrodillarte delante de ese Dios y a decir, aquí estoy. Quiero estar delante de tu presencia, quiero ser llenada de ti, quiero ser transformada por la obra que tú hiciste en la cruz, que muchas veces al decir que es gratis, la menospreciamos. Es verdad que fue gratis, pero a Él le costó. A Él le costó la vida y la entrega. Y tuvo que bajar a los infiernos para declarar que la muerte ya no podría más sobre nosotros, para resucitar y sentarse al lado del Padre. Que seamos conscientes de lo que costó que hoy nosotros estemos aquí en esta iglesia y que podamos animar y levantar a aquellos que están desanimados, a aquellos que están viviendo en sus problemas sin ver al Dios que resuelve o que ayuda a atravesar los problemas. Que seamos conscientes de que hay tanta necesidad, de que hay tanta ceguera, que seamos sensibles de cómo le transmitimos la voz de Dios y que sea esta palabra, esta misma palabra, tan viva y tan eficaz en los demás como fue en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por poder abrir tu palabra. Señor, gracias porque te derramaste sobre nosotros, Señor, aún no siendo, Señor, aptos para ello. Pero, Señor, tú tuviste misericordia y extendiste tu gracia a cada uno de nosotros para que hoy podamos estar aquí. Ayúdanos, Señor, a ser servidores tuyos, a entregarnos, Señor, y a desgastarnos por tu palabra. Señor, que podamos mostrar a los demás que tu palabra es viva y eficaz, Señor, que no hay nada que traiga vida como la traes tú.
Señor, gracias, Padre, te damos por cada uno de los que estamos aquí. Señor, ayúdanos a salir de aquí y a ser luz resplandeciente allá donde estemos, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros y que hoy, Señor, podamos escoger a quien servimos con claridad. Que seamos íntegros, Señor, y que te busquemos a ti con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.